Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Del Nuevo Testamento. Y antes de leer, oramos. Querido Padre, bendito Dios Todopoderoso, sabemos que estás aquí, sentimos que estás acá, sentimos tu presencia poderosa sobre nuestras vidas. Con humildad llegamos a tu palabra para decirnos que necesitamos aprender, no importa cuántas veces hayamos leído esta palabra, necesitamos aprender hoy algo nuevo, necesitamos aprender más y comprender más, Señor. Necesitamos escudriñar estas palabras que han salido de tu boca. Ayúdanos para que podamos alimentarnos sanamente de toda esta tu sabiduría, de toda la palabra que ha salido de tu boca. Necesitamos corregir cosas de nuestra propia vida, necesitamos morir a las cosas de la carne definitivamente y aferrarnos al yugo de Jesucristo nuestro Salvador. Y vamos a leer aquí, son palabras tuyas, Señor. Lo que vamos a leer son palabras que nos ministran, que nos educan, que nos alientan, pero que también nos ponen el freno y nos redarguyen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Versículo número 28. Palabras de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse cómodos en los asientos y vamos a escudriñar entonces lo que acabamos de leer. Amén. Gloria a Dios. Aquí nosotros encontramos otro de los frutos del Espíritu Santo. Encontramos grande enseñanza del Señor para nosotros, para nuestras vidas. Y qué bonito cuando nosotros empezamos a leer y sentimos que la presencia de Dios está en este lugar cuando nosotros oramos y cuando nosotros alabamos, porque se siente, ¿cierto? Se siente su presencia. Y leemos estas palabras como si Jesús nos estuviera repitiendo estas palabras frente a nosotros, diciéndonos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que estemos trabajados y cargados. Vamos a ver, trabajados y cargados ¿con qué cosas? Con todas las cosas de este mundo. Y dice que el Señor nos da esta promesa, que si nosotros hacemos esto, Él nos va a hacer descansar. Amén. Entonces vamos a ver cómo vamos a llegar entonces al Señor. Dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Nosotros todos los días nos cansamos, ¿cierto? Tenemos diferentes tareas, diferentes trabajos, diferentes funciones. Y la verdad es que las cosas muchas veces nos cargan en este mundo. Nos van cargando y nos van cargando en sobremanera negativa. Vamos a ver entonces acerca de la mansedumbre, porque Cristo también nos dice que seamos como Él, que lleguemos como hacia donde Él está, y luego cuando lleguemos a su presencia seamos como Él es, mansos y humildes de corazón. Es una virtud, ser manso no es una debilidad, al contrario, es una virtud, y las virtudes son las cosas buenas que se pueden resaltar en una persona, las cosas buenas que brillan por encima de los defectos. ¿Cierto que sí? Amén. Y entendiendo esto, vamos a decir nosotros, cada uno va a repetir conmigo: necesito vestirme de mansedumbre. Repitan. Amén. Ahora dígale al que está a su lado que necesita vestirse de mansedumbre también. Dígaselo. Amén. Amén. Es que necesitamos creernos de verdad que nosotros necesitamos vestirnos de mansedumbre. Cuando nosotros creemos que ya lo hemos logrado, es cuando nosotros cometemos un error y creemos que llegamos a la cúspide y no recibimos más. No recibimos más, no acatamos, como dijeron también por acá, ¿cierto? No recibimos, nos cerramos y ya no aprendemos más. Vamos entonces a definirlo. Mansedumbre es una virtud, no una debilidad. Es el carácter de una persona, el carácter que refleja dominio propio. Vamos a ver por qué. Es el carácter que permite sufrir con paciencia. Tengo yo la información aquí. Es el carácter que permite sufrir con paciencia, sin irritación y sin resentimiento. Sin resentimiento significa no cargar el corazón, pero de todas maneras haber sometido el corazón a un sufrimiento pacientemente. Y no es lo mismo que paciencia.
Es algo muy diferente, que van de la mano, y va muy de la mano con la humildad, y va muy de la mano con la paciencia y con la sencillez. Porque Jesús aquí nos dice y nos llama a que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Amén. Y nos dice, porque yo soy manso y humilde, mírenme a mí y aprendan cómo ser manso y humilde. Entonces miremos a Jesús, miremos a Jesús. Cierto que hemos leído de la manera en que fue llevado a la cruz. Él no fue llevado ni en un Willys, ni en un caballo, y luego cuando llegaron allá en el monte lo subieron a una cruz. A él le tocó recibir humillaciones verbales, humillaciones físicas, le escupían en la cara. Y él, que respondía cuando sucedían estas cosas, en este mismo instante que él respondía a él, absolutamente nada, ¿cierto? Como nos enseñó a nosotros, si nos dan en una mejilla hay que poner la otra. Esas fueron las respuestas de Jesús. Y en Jesús nosotros nunca encontramos la palabra, momentico, yo soy manso pero no menso. Nunca encontramos estas palabras, ¿cierto que no? Porque si nosotros nos encontramos a la palabra del Señor que nos ministra hoy, nos dice que miremos a Jesús para poder aprender cómo ser manso y cómo ser humilde. Entonces nuestro modelo a seguir es Jesucristo, nuestro modelo a seguir es Jesús, y en donde tenemos que poner nuestra mirada es en Jesús. Amén. Y muchas cosas pasan cuando nosotros somos obedientes, acatamos y hacemos como dice la palabra. Es una actitud. ¿Saben lo que significa la palabra manso? Porque fue traducida también del griego y del hebreo, porque en el Antiguo Testamento se utiliza también mucho la palabra mansedumbre, ser mansos. Y resulta que viene más atrás del hebreo. Cuando se traduce la palabra del hebreo, la palabra original manso del hebreo es hanau. Y hanau viene de la palabra hahau, que viene de la palabra humillar, que eso es lo que significa prácticamente, humillar. O sea que yo debo dejarme humillar para ser manso. Aquí la palabra nos dice que sí. Una cosa es lo que nosotros pensamos y sentimos, porque la verdad el corazón se acelera cuando nos faltan al respeto, ¿cierto? Cuando alguien quiere pasar por encima de nosotros, cuando nos quieren humillar, en otras palabras, que es como lo peor, como pisotearnos. Es cuando nosotros entonces vamos acelerando el corazón y decimos, un momentico, hasta aquí ya no más. Pero miren que ser manso va más allá de algo que nosotros podamos lograr con nuestras propias fuerzas. Va mucho más allá. Y es algo que no se logra fácilmente. Porque nosotros pudiéramos decir, voy a aprender a ser manso y me voy a comportar y voy a tener dominio propio. Y en el momento de la prueba, yo les cuento que a mí me costaba mucho ser manso. Cuando yo trabajaba años atrás en Cali, estaba en una compañía grande y tenía como jefe una mujer, una señora ingeniera mecánica, que la verdad, la forma en que trataba a todos sus subalternos era una forma muy brusca, grotesca, inapropiada, y el primer subalterno que había por debajo era yo. Y entonces ella era mi jefa inmediata y yo siempre estaba al lado el escritorio de ella estaba ahí y mi oficina, mi escritorio estaba aquí. Todo el tiempo estaba allá. Y entonces a mí me tocaba someterme, porque yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y yo le decía a mi esposa, yo le decía, es que una cosa, porque ella me decía, pero es que usted también exagera, que yo no sé qué. Yo me quebrantaba cuando le decía muchas veces, es que una cosa es decirle, yo contarle a usted aquí lo que me toca aguantarme allá en esa empresa, y allá todos en la empresa me dicen, pero es que usted es bobo, ¿usted por qué se queda callado? Defiéndase, alegue, vaya, quéjese en recursos humanos, vaya, hable con la gerencia. Pero la situación mía siempre era quedarme callado y no responderle por respeto, porque siempre algo que me inculcaron a mí, que yo aprendí desde pequeño, era respetar a las autoridades y respetar a las personas mayores. Y también era una persona mayor que yo y era una autoridad también en la empresa donde yo estaba trabajando. Y yo siempre que le hablaba con respeto. Pero yo no era manso, yo no tenía la mansedumbre. ¿Saben por qué no tenía la mansedumbre? Porque mientras que yo agachaba la cabeza y esperaba que alegara y después daba una explicación lógica a lo cual se me preguntaba, mi corazón estaba que se salía del pecho, hacía. Yo estaba que estallaba por dentro.
La sangre estaba corriendo 1000 veces más veloz por todo el cuerpo. Eso no es ser manso, eso no es tener mansedumbre. Eso es tener aguante, la verdad, eso es tener mucho aguante. Eso es tener mucho sometimiento, pero no mansedumbre. Vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña acerca de la mansedumbre, porque uno a veces comete el error de pensar que uno ya tiene algo, entonces no se da la oportunidad de recibirlo. Como cuando yo estoy convencido de que yo ya aprendí sobre un tema específico. Como por ejemplo, si yo estoy convencido que yo ya me sé la palabra de Dios al derecho y al revés, y ya la he recapacitado y la he leído, entonces voy a sentir que no necesito volver a leer la palabra como otras personas que yo he evangelizado. Yo me acerqué una vez a un señor y entonces yo le compartía la palabra y yo le pregunté que si leía la palabra, y me dice, no, yo ya no leo la palabra. ¿Hace cuánto no leo la palabra? Yo, hace años, me dice, hace años no leo la palabra. ¿Y por qué? Porque yo ya me sé la Biblia, yo ya me la leí la otra vez hace años y no hay necesidad, no hay necesidad. Lo que hay que hacer es otras cosas, me decía él. Entonces yo le explicaba que si nosotros dejamos de recibir la palabra, dejamos de recibir ese alimento espiritual. Y eso es lo mismo que pasaría con nosotros. Cuando yo sé resolver un problema matemático y que es largo y que finalmente todos dicen que me queda malo, y yo me cierro la idea que yo lo sé resolver, y otra persona se acerca a mí y me dice, no, venga, yo le enseño que está cometiendo un error. Eso se llama orgullo, prácticamente lo que empieza a crecer en nuestro corazón, y nos cerramos a la idea y nos cerramos a la raya de que yo tengo la razón y de aquí no me mueve nadie y punto, ¿cierto? Vamos a cuidarnos acerca de la mansedumbre. Por eso comenzamos entonces integrándonos, repitiendo, necesito vestirme de mansedumbre. Amén. Yo también pensaba en ese tiempo que yo tenía mansedumbre. Pero tener mansedumbre significa exactamente lo que se veía, agachar la cabeza, pero por dentro también no guardar rencor en el corazón. Porque ¿saben cuáles eran mis oraciones cuando yo llegaba a la casa y yo le decía a mi esposa? Yo le decía a Dios que le diera un trabajo mejor a esa persona, donde ganara 3 veces más de lo que estaba ganando ahí, pero lejos de donde yo estaba trabajando, en otra empresa. Lejos. Entonces yo tenía cargado mi corazón, ¿cierto que sí? Esas eran mis oraciones. Y las repetía y les repetía, y cuando yo llegaba a la casa estaba tan ofuscado muchas veces que yo le contaba a ella y le decía, no, yo no quiero volver más, yo que voy a pasar la carta, yo no quiero trabajar más allá. Y gloria a Dios que cuando salí de allá fue porque yo me retiré por otra oportunidad, por otra parte que me ofrecieron, pero no porque me hayan sacado, ni tampoco porque me haya puesto de grosero, ni igualarme. Gloria a Dios por eso. Entonces vamos comprendiendo lo que es la mansedumbre, ¿cierto? Vamos comprendiendo y nos vamos entonces también a la palabra para seguir aprendiendo. Sí es humillación, pero es el carácter que es capaz de recibir humillación sin guardar rencor. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz hacia esas personas que lo humillaron, que lo escupieron, que lo golpearon, porque lo golpearon fuertemente, siendo él inocente de todo lo que pasaba? Porque nosotros no podríamos decir, no, si yo soy inocente no tengo por qué dejarme humillar. No, y es verdad, no tenemos por qué dejarnos humillar si es que lo vamos a analizar de una forma bíblica, como dice la palabra. Pero si alguien se levanta contra nosotros, debemos ser mansos y no responder ira con ira, piedra con piedra, ni enojo con enojo. Porque la mansedumbre demuestra que nosotros tenemos el dominio de nosotros mismos. Si Satanás nos ve a nosotros que estamos aquí congregados y que aquí llegamos y vaciamos nuestras cargas al Señor, ¿cierto? Llegamos a su presencia, se termina el culto y salimos, y justamente cuando nosotros nos salimos encontramos a una persona que por despistada se tropieza contra nosotros y empieza entonces a maldecirnos y a insultarnos y a decirnos una cosa y otra cosa, y se nos va subiendo la sangre a la cabeza, ¿cierto? Y se nos va subiendo la sangre a la cabeza, y es donde decimos, bueno, hasta aquí, mansos pero no mensos. Y respondemos muchas veces como no deberíamos, ¿cierto que sí? Debemos entonces obrar como lo hace nuestro Señor Jesucristo, como el ejemplo y el modelo que nos mostró a nosotros. Vamos a ver entonces en la misma palabra cómo nosotros nos podemos vestir de mansedumbre, porque ya sabemos que no lo logramos con nuestras propias fuerzas. Vamos a los Salmos capítulo 25 versículo 9. Salmos 25:9.
Aquí nosotros vemos que los mansos son enseñables, como nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. Si somos mansos, entonces somos aptos para recibir enseñanza y no estamos cerrados, parados en la raya. Salmos 25:9. 25:9. Dice la palabra de Dios, hablando de Jehová Dios, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, enseñará a los mansos su camino, todo el camino que deben seguir. Amén. Porque aquí Dios está haciendo una especificación, o si no es la palabra del Señor, diría, como me encanta a mí hacer analogías y revisar. El Señor nos diría entonces, donde estamos leyendo, y enseñará a todas las personas su carrera. Y hemos leído muchos pasajes cuando escudriñamos la Biblia que Dios a los soberbios de corazón no les enseña prácticamente, no pierde el tiempo, porque dice que no reciben porque siempre están pensando que tienen la razón y que no necesitan más. Por eso necesitamos humillarnos también delante de la presencia de Dios, reconocer nuestra debilidad y reconocer que necesitamos aprender. Dios nos va a mostrar a nosotros el camino. ¿Qué es mostrar el camino? Que si nosotros estamos viviendo aquí, tenemos planes para irnos a vivir a otro lugar, de conseguir trabajo en otro lugar y de administrar de una forma, de hacer una inversión en un vehículo, de hacer una inversión en un inmueble, una casa. Dios nos va a mostrar a nosotros siempre el buen camino que debemos tomar, en qué momento hacer las cosas, cómo hacer las cosas, en dónde buscar del Señor, cuál es su sana doctrina, cuál es su verdadera palabra, pues la que está en la Biblia. Amén. Amén. Siempre nos va a mostrar a nosotros el camino, siempre. Yo recuerdo cuando recién, el primer día que empecé a enamorarme de Dios, cuando leí el Evangelio de Juan, y solamente leí 3 capítulos, lo primero que le pregunté también al Señor y le pedí fue que me mostrara un lugar donde congregarme, que me mostrara el camino, porque yo no sabía dónde tomar. Yo también me hacía esta pregunta en mis cabezas. Todos nos hemos hecho esta pregunta en la cabeza, ¿cierto? Cuando no éramos cristianos, cuando no conocíamos de Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál camino podría yo tomar entonces para ir al cielo? Allá hay una iglesia que se llama X y me dice que los demás están equivocados. Hay otra iglesia que se llama Y me dice que los demás están equivocados. Otra iglesia Y, Z, la iglesia A, B, C, D, un montón de iglesias, un montón de creencias diferentes, un montón de ideas diferentes y de ídolos diferentes. Mi actitud fue preguntarle directamente a Dios cuál era el camino a tomar. Y Dios supo guiarme, y yo supe identificar cuáles eran las señas que Dios ponía en mi camino. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Vamos a seguir aprendiendo acerca de esto de ser mansedumbre. Vamos a ver qué es el fruto del Espíritu Santo. Y lo hemos leído, repasémoslo otra vez en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Qué significa que no hay ley? No hay nada prohibido en cuanto a estas cosas. O sea que todo esto es bueno porque viene de parte de Dios y es un fruto del Espíritu de Dios. Y encontramos que allí dentro de estos frutos encontramos la bondad. Miren que no es lo mismo que la bondad. Encontramos templanza, no es lo mismo que templanza. Pero sí van todos de la mano. Aprendamos entonces de la mansedumbre como un fruto del Espíritu. ¿Qué significa fruto del Espíritu? Que si nosotros no tenemos el Espíritu no podemos tener ese fruto. Si usted tiene entonces un solar grande en su casa, y usted tiene una finca, y usted tiene un árbol de manzanas, y usted quiere conseguir manzanas, usted lo logra por medio del árbol de las manzanas. Pero si usted no tiene el árbol de manzanas allí, usted puede obtener manzanas en su casa, cierto que no las puede obtener. Y yo pregunto, ¿nosotros podríamos lograr conseguir este fruto que es la mansedumbre
si no nos acercamos a Dios y si no estamos viviendo en la presencia de Dios. Y en otras palabras, porque es el fruto del Espíritu, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, porque no vivimos inmersos en Él y en su presencia, nosotros podríamos alcanzar este fruto. Suena como algo imposible si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, ¿cierto? Amén. Es imposible. Si no lo tenemos, el Espíritu del Señor, es imposible prácticamente. Ahora comprendemos también que no es algo que nosotros pudiéramos lograr con nuestras propias fuerzas. Es una virtud. El mundo lo conoce como una virtud, pero nosotros sabemos que es de parte de Dios que nosotros podemos conseguir esto. Amén. Y vamos a ver también que esto de la mansedumbre también nosotros lo vemos y lo aprendemos como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de mansedumbre. ¿Ustedes sabían que había Espíritu de mansedumbre? Levanten la mano, ¿quién sabía que había Espíritu de mansedumbre? Amén. Amén. Veámoslo allí mismo en Gálatas, pero en el capítulo número 6, comenzando el primer versículo. Dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire que dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Mire que el apóstol Pablo, utilizado por el Espíritu del Señor, nos escribe a nosotros este mensaje, porque hoy llegó a nosotros el mensaje, después de llegar a los Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Si nosotros somos espirituales, podemos lograr ser mansos. Pero si nosotros no somos espirituales, sino que nos entregamos a otras costumbres diferentes, a otros ejercicios diferentes, ¿a qué me refiero yo? No, porque es que yo practico yoga y eso sí a mí me ayuda bastante. Realmente eso no es ser espiritual. Ser espiritual es acercarse al espíritu de vida, al espíritu de Dios. Amén. Esto es ser espiritual. Y nos dice la palabra que hay que restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre. Ustedes han oído hablar, ¿cierto? Ustedes han dicho, y cuando oramos muchas veces y hacemos guerra espiritual, reprendemos espíritus de pereza, reprendemos espíritus de idolatría, ¿cierto? Espíritus de incredulidad. Pero también tenemos que llamar entonces a la presencia y el Espíritu de Dios si nosotros queremos ser como Cristo nos llama a nosotros que seamos. Ahora que ya nosotros hemos meditado y hemos aprendido, porque la Biblia nos enseña esto de ser mansos y de tener mansedumbre, ahora sí vámonos otra vez al Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28. Ya nosotros tenemos más armas, más información para escudriñar y entender esta palabra del Señor que Él nos manda a nosotros. Amén. Después de este pequeño paseo por la Biblia, vamos otra vez a estudiar Mateo 11, 28. Dice la palabra del Señor cuando nosotros estamos... ¿Cómo estamos nosotros? Estamos cargados y trabajados. Vamos a poner una carga entonces sobre nosotros. ¿Qué carga nosotros pudiéramos llevar? Obviamente aquí no está hablando del maletín donde van los cuadernos de los niños para el colegio, ¿cierto que no? No está hablando de esa roba de café que nosotros nos echamos encima cuando bajamos cargados de la montaña para ir a venderlo al pueblo. Cierto que no está hablando de ninguna de esas cargas. Dios aquí nos está hablando a nosotros, los que estemos trabajados y cargados. Trabajados, fatigados, cargados, cansados, porque nosotros nos cargamos de la misma manera como yo les explicaba a ustedes que yo me estaba cargando con esa situación laboral. Y fueron muchos los meses, fueron muchos. Y yo me cargaba. Pero esa carga hay que depositarla en los pies de nuestro Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El único que nos hace descansar es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. El único que nos conoce y nos abraza, el único que nos da esa paz a nosotros. Mire que Dios nos dice y nos promete a nosotros que Él nos hace descansar si nosotros llegamos a Él, pero llegamos a Él de verdad. De verdad, llegar a Dios es comprometerse con Él. Llegar a Dios es de verdad que nosotros nos levantemos y lo primero que hagamos sería orarle a Dios y darle gracias a Él, ¿cierto?
y después sí nos bañamos y hacemos lo que tengamos que hacer y luego doblamos rodillas y le dedicamos el tiempo que sea necesario dedicarle al Señor. Eso es llegar a la presencia de Dios. Pero llegar a la presencia de Dios, llegar a Cristo, no es llegar a arrodillarnos y a orar y a decirle 3 o 4 palabras al Señor y después nosotros nos quedamos como mirando para la pared o para el techo porque ya no sabemos qué más decirle. José David, por favor. Porque ya no sabemos qué más decirle. Porque no sabemos cómo más comunicarnos con Dios. Porque no sabemos cómo más llegar a Él. ¿Cierto? Y estas palabras llegan a nosotros porque a veces llega una debilidad y llega una carga que se va volviendo pesada y pesada y pesada. Y se vuelve difícil para nosotros el diario vivir. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cuál es el yugo del Señor? Cuando nos dice, llevad mi yugo, ustedes saben que es un yugo, ¿cierto? Yo sé que todos aquí saben cuál es el yugo. El yugo es ese madero grueso y pesado que se pone encima del animal de carga que arrastra el arado, ¿cierto? Y rinde mucho el trabajo para arar la tierra. Vamos a ver entonces un ejemplo para que entendamos bien todos, por si de pronto alguien no lo entiende. Yo aquí tengo esto listo para simular lo que es un yugo, pero necesito 2 voluntarios. Muy bien, hermano Pedro, felicidades. Hermana Mélida. Bueno, entonces vamos a ver entonces cómo funciona el yugo que el Señor nos enseña a nosotros en su palabra, porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, encima de nosotros. Entonces vamos a poner el yugo aquí sobre los hombros del hermano Pedro. Por favor, voltee por aquí, a esta dirección ahí, que de pronto le pegamos a la hermana Mélida. Este es el yugo que lleva el hermano Pedro. Y con este yugo él va en una dirección haciendo un trabajo, porque este yugo no lo lleva encima solamente para que se le vea bonito, ¿cierto que no? Eso le adorna a él el cuerpo, ¿cierto que no? Al contrario, le ocasiona como un peso, ocasiona un peso ese yugo, ¿cierto? Aunque este de pronto lo traje muy liviano. Iba a conseguir uno así de grueso, pero no lo alcancé a conseguir. Entonces lleva el hermano el yugo, no, téngalo allí sobre los hombros y siga mi hermano, camine por favor hasta allá y se devuelve. Él va haciendo un trabajo en una dirección con ese yugo y se devuelve. Cristo nos dice a nosotros, llevad mi yugo sobre vosotros, porque Jesús llevó el yugo de la salvación, de nuestra enfermedad, de nuestras preocupaciones, ¿cierto? Todo eso lo hizo el Señor. ¿Qué debemos hacer? Si la hermana Mélida viene también y vamos entonces a hacer, no, entre los dos van a llevar el mismo yugo, porque dice, mi yugo sobre vosotros. No es que Jesús se quita el yugo y nos lo da a nosotros. Lo que nos dice la palabra es que nosotros nos pongamos el yugo sobre nosotros también. Ahora por favor vayan hasta allá. La carga se vuelve más liviana, ¿cierto que sí? Y la hermana Mélida está llevando el yugo del hermano Pedro, ¿sí o no? Y cuando lleva el yugo de él, porque ella es la que está llevando el yugo de él, porque primero se lo entregamos a él. Ahora yo les voy a pedir un favor. Usted siga haciendo su recorrido con su yugo normal y usted vaya por favor, toque la puerta y se devuelve al mismo tiempo, ¿no? Pero no suelte el yugo, sin soltar el yugo. Pero inténtelo, a ver, nosotros queremos ver cómo lo intentan. No hay forma, ¿cierto? Es como imposible. Hay que caminar en la misma dirección. ¿Sí ven que no es posible hacerlo de esta manera? Bueno, muchas gracias, por favor tomen asiento. Dios me los bendiga. Entonces, yo creo que con este ejemplo todos entendemos acerca de las palabras de Jesús en este pasaje cuando nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos está diciendo a nosotros que Él lleva un yugo, que nosotros también nos pongamos ese yugo encima y que caminemos en la misma dirección, porque yo me pongo el yugo de Cristo y entonces empiezo a guardar los mandamientos: no matarás, honrarás a padre y madre, no mentirás, y empezamos a guardar todos los mandamientos. Pero cuando llega el momento de la prueba, y entonces nosotros vamos con el yugo del Señor Jesucristo aquí sobre nuestros hombros y lo soltamos, porque ya no somos capaces de ser mansos y humildes de corazón, sino que empezamos a responder con ira y empezamos a justificarnos y a decirnos: si ella tuviera la razón, yo me quedaría callada, ¿cierto? O si él tuviera la razón, yo me quedaría callado.
Pero no, yo le tuve que responder y lo tuve que poner en su sitio. ¿Cierto que sí? Amén. Pero las palabras del Señor es: llevad mi yugo sobre vosotros. Y después de que nombra el yugo, ¿por qué tenía que nombrar entonces lo que es la humildad y la mansedumbre? Porque es algo que nos cuesta trabajo a nosotros. Porque nos cuesta trabajo porque no es de nosotros, es el fruto del Señor, del Espíritu Santo. Amén. Por eso debemos de llevar ese yugo y no soltarlo. Llevar esa carga. ¿Ustedes creen que es fácil que alguien venga a humillarlo y pasar por encima de uno? Eso es como un yugo encima de nosotros, como una carga pesada. Pero si es lo mismo que le pasó a Jesucristo, lo mismo que le pasó al Señor, ¿por qué no soportar como Él soportó? ¿Por qué no callar y no cargar el corazón? Y que nuestras oraciones sean bendiciendo a todas esas personas para que no se dejen manipular más por Satanás, porque son débiles espiritualmente. Por eso es que suceden estas cosas, por la debilidad espiritual. Amén. Y si ya aprendimos y entendemos lo que significa tener el yugo de Cristo sobre nosotros, significa que necesitamos hacer un trabajo, porque no es para que se vea bonito nuestro vestir ni el yugo encima de nosotros. Es porque tiene un peso. Pero resulta que si yo me voy a poner este yugo encima de mis hombros, ¿cómo voy a decir si yo tengo una maleta, una carga aquí pesada? Cierto que no me deja, no puedo. O tengo la maleta, o tengo esa carga, o tengo el yugo, pero no puedo llevar los dos al mismo tiempo. Si yo intento caminar con una carga pesada y al mismo tiempo intento coger el yugo del Señor, ¿qué voy a hacer? Me voy a destruir a mí mismo, me voy a ahogar prácticamente, y después voy a decir: yo no entiendo la palabra del Señor, yo no entiendo el Evangelio, es muy difícil ser cristiano, y yo no voy a volver entonces a la iglesia porque eso para mí como que no es. Eso es muy difícil, eso es muy fácil para las personas que viven tranquilamente. Para eso es muy fácil para las personas que no tienen problemas, que no les falta la comida. Eso es muy fácil para otros. Pero a mí, que me toca sudarla para trabajar, a mí que me toca sufrir, a mí que me toca aguantar humillaciones, eso no es para mí. Pero eso pasa porque nosotros no soltamos esa carga cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a doblar rodillas, cuando lo alabamos, cuando le clamamos. No soltamos esa carga a Él y se la entregamos por completo y le decimos: yo no puedo con esto, es una debilidad para mí, yo no he podido luchar con esta debilidad, te lo entrego en tus manos, Señor. Y inmediatamente después pongámonos ese yugo de nuestro Señor Jesucristo. Y con ese yugo nosotros vamos a poder ser mansos y humildes de corazón. Porque el Señor dice que si nosotros lo hacemos, hay una promesa: vamos a hallar descanso para nuestras almas. Amén. Vamos a hallar de ese descanso para nuestras almas. ¿Y cuál es el descanso para nuestras almas? Bien pueda, mi hermano. Amén. Bien pueda, léalo. Amén, gloria a Dios, amén, gloria al Señor. Miren que la palabra se complementa. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. La palabra se complementa, ¿cierto? Y por todas partes entendemos el mismo mensaje de Dios. Lejos de Dios no podemos hacer nada. Si no nos sometemos al yugo de Jesús, no podríamos lograr nada. O llevamos el yugo o llevamos las cargas pesadas de este mundo, pero estos hombros siempre van a tener un peso encima. Siempre va a haber un peso encima. Y con ese peso nosotros tenemos que trabajar. Ahora hagamos una comparación. O pasamos trabajo o trabajamos. Yo prefiero trabajar. ¿Ustedes qué prefieren? Trabajar. Amén. Es mejor trabajar que pasar trabajo. Y cuando nos dice que hallaremos descanso nosotros para nuestras almas, ¿cuál es ese descanso para nuestras almas? ¿Cuál es? Tristemente hay muchas personas que les cuesta mucho, les cuesta demasiado soltar rencores de días pasados, soltar odios de semanas pasadas, de años. Eso es llevar una carga muy pesada por encima. ¿Cierto que sí? Eso nos destruye a nosotros. Los problemas, las necesidades, las faltas. Digamos que lo que pasó atrás ya pasó y olvidémonos, porque eso quedó borrado
por el tiempo. Que quedaron cicatrices en nosotros, claro. Que nosotros nos acordamos, claro. Pero que cuando recordemos esas situaciones, no venga dolor a nosotros, ni que se nos acelere el corazón, para que nosotros sintamos entonces ira y empecemos a respirar agitadamente, acordándonos de una persona que nos hizo daño en el pasado, o que algo pasó en tiempo atrás, valga la redundancia. Amén. Soltamos esas cargas y tomamos la nueva carga, que es la de nuestro Señor. Amén. ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús? Que el que quiera seguirlo, ¿qué tiene que hacer? Dijo, amén. Quien me quiera seguir, exactamente, toma tu cruz, o tome su cruz y sígame. Ese sígame suena como que Jesús no se quedó parado esperando que lo siguiera, sino como sígame, como suena como si se fue caminando, ¿cierto? Y se fue mostrando el camino. Como por ejemplo, yo hago una similitud cuando yo vine, sobre todo cuando estaba recién llegadito aquí a este pueblo, y empecé entonces a meterme entonces en el monte. La primera vez que fuimos a visitar a la vereda Río Gris San Juan, buscando la casa del hermano Azael González, él me había dado las indicaciones y yo me fui con el niño mayor, con José David. Y nosotros llegamos hasta bien arriba, y yo era preguntando, cuando me dicen, hasta aquí se acaba el camino, aquí para allá siga a pie, y se mete por el medio de una trocha y luego llega. Pues yo me preocupé, pues la verdad yo nunca me meto así por trocha, y si me pierdo. Entonces hay un niño que dijo allá, yo lo llevo, un niño vecinito por ahí, yo lo llevo. Y entonces él sí se fue por delante mostrándonos el camino, porque yo no veía el camino. Pero ahora que yo ya veo aquí, yo ya veo que medio están aplastaditas un poquito las hojas, y yo ya sé que ese es el camino. Antes yo no sabía eso. Yo no veía ningún camino por ningún lado. Y entonces ese muchacho se iba por delante y nos iba mostrando a nosotros el camino. Y mire que sin esa guía yo prácticamente me hubiera embolatado ahí, hubiera dado yo creo que 10, 20 vueltas diferentes. Y las palabras de Jesús siempre son las mismas. Ven y sígueme, ¿cierto? Sígueme, toma tu cruz y sígueme. Pero a Jesús no lo podemos seguir con nuestros hombros muy ligeros y sin peso, como que no tengo que llevar nada. Y ese es el cristianismo que se está viviendo hoy en día tristemente en muchas iglesias. El cristianismo fácil, la palabra fácil, donde solamente decimos que Dios es amor y no puede existir un infierno porque Dios es amor. Dios es amor y Dios solamente quiere lo bueno para mí, y solamente yo soy campeón y soy vencedor. Pero el arrepentimiento de pecados, el predicar, el hablar de Cristo, el de someter a la carne, ¿dónde quedan todas estas cosas? ¿Dónde queda esto? Mire lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses. Allí está la palabra de Dios sobre lo que nosotros estamos hablando. Tenemos que morir a la carne y a las pasiones de este mundo, en definitiva. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Hablando de esto, dice la palabra del Señor. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Hacer morir qué? Lo terrenal. Y dice, lo terrenal, ¿qué son las cosas terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desenfrenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, la ira de Dios viene por estas cosas, ¿sobre quiénes? Amén. ¿Y quiénes son llamados hijos de Dios? Los que creemos en Jesucristo con todas nuestras fuerzas, ¿cierto que sí? Amén. O sea que esta palabra es para nosotros. Tenemos que sacudirnos y preocuparnos, amén. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros definitivamente. Y dice en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Si somos escogidos de Dios, entonces vistámonos como escogidos de Dios. Y aquí nosotros no nos vamos a encontrar de qué color debe ser el pantalón, ni la camisa, ni los zapatos. Mire cómo debemos de vestirnos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Encontramos otra vez que el Señor nos reprende hoy como hijos y nos llama que tenemos que vestirnos es de mansedumbre también, de amor, de paciencia, de humildad. Vistámonos entonces de esto que el Señor nos llama a nosotros. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué perderíamos nosotros si somos capaces de cargar
una maleta pesada, maldiciones sobre nuestros hombros durante muchos años, ¿no vamos a ser capaces de llevar el yugo de Jesucristo sobre nuestros hombros? ¿Cierto que sí? Amén. ¿Y vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo? ¿Qué pasa si nosotros seguimos cargando las maldiciones sobre nuestros hombros, esa pesada maleta sobre nuestros hombros, toda la vida hasta nuestra muerte? Hasta que vamos a dormir y descansar. No nos espera el paraíso. No nos espera. Así que no vale la pena. ¿Para qué nos esforzamos tanto en llevar algo tan pesado? La carga del Señor es ligera. Vamos otra vez a Mateo. Ahí nosotros lo estamos leyendo. La carga del Señor es ligera. Porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El yugo del Señor Jesús es fácil y pesa muy poco. Es ligera esa carga. Ahora yo pregunto, esa carga pesada de las cosas terrenales, de las cosas de este mundo, ¿es ligera? ¿Cierto que no? Eso es mucho más pesado. Entonces, ¿por qué no soltar las cosas de este mundo y aferrarnos al yugo del Señor? ¿Por qué no ir en la misma dirección? Si Jesús nos muestra el camino tomando el yugo hacia esa dirección, ¿por qué nosotros pretendemos seguir a Jesús mirándolo desde atrás sin coger ese yugo y ponerlo sobre nuestros hombros? Porque si nosotros nos quedamos mirando hacia atrás, de pronto Él se adelanta mucho y llega un momento en que se me pierde y no sé para dónde cogió y qué camino tomar. Y es ahí cuando nosotros cogemos esos famosos atajos en este mundo y solucionamos los problemas a nuestra manera y empezamos a creer a Dios en nuestra manera y nos desviamos a nuestra manera. Amén. Hemos aprendido que la carga de nuestro Señor Jesucristo es ligera y es fácil de llevar. Ahora yo les pregunto, hermano Pedro, hermana Amelia, ¿llevar ese palito encima era fácil o difícil? Fácil. Eso fue una ilustración de la carga del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos aprendido y ahora sí, por última vez, vamos a repetirlo, vamos a leerlo completo desde el versículo 28. Vamos a entenderlo porque yo creo que lo leemos otra vez y lo entendemos. Venid a mí, pero todos conmigo, por favor, quiero escuchar las voces de ustedes. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Cierto que ahora todos tenemos el entendimiento abierto y comprendemos más de lo que habíamos comprendido cuando recién lo leímos. Cierto que sí. Amén. Gloria a Dios, porque hemos comprendido. Y como siempre nosotros tenemos que predicar a Jesucristo, porque si no es por Jesucristo no tenemos nosotros salvación, no tenemos nosotros aspiración a la vida eterna y no tenemos nosotros aspiración a esta palabra tan hermosa, porque estas palabras son las palabras de Jesús citadas por su discípulo Mateo. Amén. Él está aquí y nos está diciendo a nosotros que ya es hora de soltar esas cargas, es hora de confiar en Él, confiar sin dudar, como nosotros leíamos en su palabra cuando ministrábamos la palabra en la vereda San Juan Bajo. Es hora de entregarnos a Él. Meditemos y reflexionemos, no más con las pasiones de este mundo, no más con las cargas de este mundo. Sí, es difícil de pronto dejar algo y soltarlo en este mundo, pero si nosotros lo queremos soltar por nuestras propias fuerzas, no podemos. Reflexionemos y pensemos que necesitamos entregarnos al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Le quiero pedir el favor, mi esposa, que nos ministre, nos dirijan una oración, porque quiero que todos allí entonces nos concentremos, que cerremos los ojos y cada uno de nosotros hagamos una oración personal con Dios y hagamos memoria en este mismo momento acerca de las maletas y las cargas que nosotros tenemos en este mundo, los problemas, las maldiciones. Acordémonos cada uno, porque cada uno de nosotros tiene una vida diferente al otro, cada uno de nosotros tiene una familia de carne y sangre, vive en una dirección diferente y todos vivimos situaciones diferentes. Amén. Vamos a disponernos a orarle al Señor, a presentarle nuestras cargas. Acuérdese de las cargas que nosotros tenemos. Acordémonos.